El 82% de las camas de terapia intensiva de la ciudad de Buenos Aires están ocupadas y muchos de los casos están siendo derivados a provincia, pero provincia también tiene las camas con ocupación casi llena. Para entender cómo se distribuye este sistema y cuál es la información, cuán a tope están las camas de terapia intensiva, vamos a hablar con Sebastián Riera. Él es director de Hospital Provincial y es un especialista en la materia que nos va a explicar sobre todo el sistema que funciona hace un año, que es cómo se derivan los pacientes según la necesidad de las camas de terapia intensiva y la ocupación en hospitales públicos y privados. Buenos días. Estamos en contacto, Sebastián, muy buenos días, director provincial de hospitales. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te decimos, Juan o Sebastián? Juanse. Juanse, muy bien, Juanse. Juanse, ¿cómo está la situación hoy de los hospitales en la provincia? Y bueno, es un poco como lo describía Irina recién. Hay una muy alta ocupación de las camas en general y fundamentalmente las de terapia intensiva. También las de terapia intermedia están empezando a ocuparse. Y bueno, nosotros tenemos un sistema integrado de gestión de camas que incluye las camas de los hospitales provinciales, que son los que están bajo mi dirección, que son más de 80 instituciones, los hospitales municipales y las instituciones privadas, y también los hospitales nacionales. Ese panel de control de camas críticas que lo maneja el Sistema Integrado de Emergencias y Derivaciones de la provincia, que son los móviles, las ambulancias de terapia intensiva que van derivando pacientes entre cada uno de estos efectores, lo que permite es que cuando una zona o una región completa la ocupación de camas, porque tengamos en cuenta que el conurbano bonaerense, el AMBA, tiene una ocupación que ronda entre el 78 y el 80% de las camas, incluido La Plata y Gran La Plata, tiene más o menos la misma ocupación, necesita derivar pacientes a otras regiones para poder descomprimir. Juanse, una pregunta, perdón, una consulta. ¿Estos datos que estás tirando son datos de ahora? O sea, ¿vos lo tenés esto online? Yo tengo la información en tiempo real, sí. Muy bien. Sí, que se va modificando progresivamente. Me imagino. El fin de semana estuvimos al 80, ahora bajó un poquito al 79%, pero bueno, también tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo de incrementar más camas. Nosotros durante la primera ola prácticamente triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, y hoy lo que estamos haciendo es tratando de operativizar aquellas camas que tenían otra utilidad, pero en el marco de la segunda ola la estamos reconvirtiendo en camas de terapia intensiva. Incluso sumamos conjuntamente con el Ministerio de Defensa un hospital militar que está en la zona de La Matanza. Así que incrementamos camas, lo cual te puede mover un poco el porcentaje de ocupación porque hay camas nuevas. Sí. Juanse, una pregunta con respecto a las camas de terapia intensiva de Ciudad de Buenos Aires. ¿Provincia está recibiendo a pacientes de Ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, ¿es verdad que este fin de semana hubo muchas ambulancias deambulando, esperando ubicar pacientes durante mucho tiempo? Sí, lo que sucede es que la Ciudad de Buenos Aires está con un altísimo nivel de ocupación y indudablemente hay ambulancias que cuando tienen que dejar pacientes en ciertas instituciones que prevé la obra social están completas. Entonces siguen buscando lugares con capacidad y llegan a la provincia. Habitualmente el SAME o los sistemas de emergencias se comunican con nuestra unidad de gestión de derivaciones y los podemos orientar donde puede haber disponibilidad de camas. Y en otros casos, de manera espontánea, las personas salen a buscar un lugar donde asistirse y en muchos casos terminan en las guardias de los hospitales públicos provinciales, donde se los ingresa y eventualmente se los interna. Juanse, el tema de los hoteles también que se hablaba en algún momento, ¿hay hoteles también que funcionan como hospitales? Estamos readecuando instituciones hoteleras para medicalizarlas, pero con un nivel de muy baja complejidad, para lo que tiene que ver fundamentalmente con pacientes leves que puedan estar monitorizados, saturados, con un equipo de enfermería y médico y con oxígeno, pero solo para aquellos pacientes con criterio, si se quiere, de aislamiento ambulatorio.
no necesariamente pacientes que requieran un hospital, porque en ese caso hay que derivarlos a un hospital. Claro, por supuesto. Pero como el deterioro por ahí es medio rápido, es mejor tener, por ejemplo, clínicamente estamos viendo que los pacientes jóvenes empiezan, digamos, con un deterioro acelerado y es digamos, más recomendable tenerlos monitorizados en una institución extrahospitalaria que el seguimiento en domicilio. Claro, el seguimiento en domicilio también se hace, pero bueno, depende del criterio, estamos definiendo a dónde van. Está bien. Y Juanse, está claro que estamos en un momento, digamos, muy agudo, como un desastre sanitario sin precedentes, pero ¿hay algún protocolo preparado para cuando la situación, digamos, si la situación sigue aumentando? ¿Alguna alarma? Sí, nosotros estamos trabajando con diversos escenarios que tienen que ver con saturación y escenarios de colapso eventualmente. Si uno los gestiona esos escenarios, puede garantizar que en una situación difícil, aquellos que más necesiten atención sean los que puedan acceder a esa atención. Si uno no lo gestiona al colapso o no gestiona la saturación, va a llegar aquel que tal vez esté más cerca o que tenga otras posibilidades de demandar. Y nosotros tenemos que garantizar un criterio de equidad. La saturación es cuando, en este caso, un hospital completa su ocupación, pero puede seguir dando normalmente su asistencia, a pesar de que esté completo. El colapso es cuando ya el hospital no puede dar normalmente su asistencia porque sus procedimientos están alterados, sea por que, digamos, tiene dificultades con los insumos, con el oxígeno, con el personal. Claro. Bueno, que muchas veces sucede eso, lo que sucedió en otros países, como en Europa o en países de Latinoamérica. Está claro. ¿Y hay algún hospital que ya esté al 100%, que tengas los datos concretos y que hayan tenido que rechazar, que no tengan más posibilidades de cama? Y si podés decirnos cuál. Hemos tenido hospitales al 100%. Sí. Sí, tenemos hospitales que completan su ocupación de cama de terapia intensiva y tenemos la siguiente dificultad. Cuando vos tenés un hospital que está al 100% y tenés cuidados intermedios, pacientes que desmejoran y que requieren pasar a esa unidad de terapia intensiva dentro del mismo hospital, claro, estás obligado a empezar a derivarlo porque no tenés capacidad de ingresarlo. Para ponerlos claro. Entonces las estrategias son dos. Una es asistir con el mayor nivel de complejidad en intermedias. Podés respirar un paciente en intermedias y a su vez que los médicos internistas que ya tienen adiestramiento en nuevas competencias porque han sido formados por los intensivistas puedan paliar esa situación dentro del hospital hasta tanto salga la derivación a un hospital que tenga camas de terapia intensiva libres. Juanse, ¿y el personal sanitario cómo está, digamos? ¿Cómo está la situación de ellos? En cuanto a cantidad, en cuanto a su vacunación, en cuanto al cansancio físico que me imagino que deben estar pasando. ¿Cómo están los recursos humanos, digamos, en eso? Bueno, los recursos humanos se encuentran en un 100% de los profesionales y trabajadores de la salud vacunados, de los que se inscribieron, que son casi todos, porque hay muy pocas contadas excepciones. O sea que en ese sentido tienen la seguridad de estar cubiertos para su exposición al virus. Y ahí podrán ver ustedes que prácticamente no hay internaciones en terapia de trabajadores de la salud. Respecto de cómo están física y anímicamente, hemos asignado un descanso durante el verano de 12 días y se habilitó la licencia extraordinaria del estrés en la provincia, así que tuvieron dos herramientas para poder, digamos, tomar un poco de aire y reponer fuerzas. No obstante eso es un personal que está muy exigido, e incluso en esta segunda ola, donde tenemos población muy joven, claro, incluso pacientes jóvenes que fallecen, anímicamente eso impacta de una manera muy fuerte. No porque no duela cada muerte independientemente de la edad de las personas, pero muchas veces en personas jóvenes que uno, digamos, no tiene tan asimilada la posibilidad de la muerte, eso horada mucho el ánimo de los trabajadores. Sí. En ese sentido,
con la Subsecretaría de Salud Mental hemos dispuesto dispositivos para trabajar la contención emocional y psicológica de todos nuestros equipos. Sí, eso te iba a preguntar, la contención es clave, ¿no? Irina, querías preguntar algo. Sí, ¿hay diferencia en la asignación de camas de un paciente que tiene una obra social, una prepaga, PAMI o que no tiene nada? ¿Hay democracia en la distribución de las camas de terapia intensiva? Sí, más que, bueno, es un principio de equidad fundamentalmente. ¿Por qué? Porque aquel que tenga una cobertura pública y una cobertura social privada tiene dos posibilidades, a diferencia de aquel que solo tiene la cobertura pública. Entonces, una vez que las personas están ingresadas, nosotros trabajamos en la unidad de gestión de derivaciones con las obras sociales para que aquel paciente que tiene, por ejemplo, IOMA o PAMI, pueda ser derivado a una institución de cobertura de la obra social y esa cama se libera para aquel que tiene una sola cobertura, que es la cobertura pública, y que requiera esa utilización. Eso lo trabajamos, pero bueno, cuando los pacientes mutualizados llegan en un estado crítico a un hospital, nosotros le brindamos la atención que requiera, independientemente de su nivel de cobertura. Pero después trabajamos ese movimiento de los pacientes para que haya un principio de equidad para todas las personas. Juanse, y te quería preguntar, como para cerrar, yo sé digamos, que en países como España o Italia, en capitales como Madrid o Roma, se han utilizado palacios de congreso, viste, como si fuera la rural de acá, que se lo han preparado para que haya terapia intensiva, terapia intermedia, un lugar donde están todos los insumos, para que sea como un gran centro en caso de colapso. ¿Eso acá está previsto? ¿Hay algo de eso en lo que es el AMBA? Lo que nosotros tenemos dispuestos de esas características con complejidad de terapia intensiva fueron los 8 hospitales modulares que se distribuyeron en las unidades de pronta atención que se encuentran en el AMBA y en Mar del Plata. Esos son módulos de terapia intensiva que cuentan con 24 camas de terapia intensiva y 56 camas de intermedias que amortiguan muchísimo toda la demanda de los específicamente de terapia intensiva. Claro, claro. Y lo que tenemos previsto es lo que hablabas vos al principio, los centros extrahospitalarios para la demanda de baja complejidad. Claro. El problema con esas, estructuras que uno amplía de terapia intensiva, que uno tiene también no solo la limitación del espacio físico, que se puede subsanar, como bien vos decís, puede ser en un centro de convenciones y demás. El problema son los recursos humanos. Claro, claro. La cantidad de terapistas con la que cuenta Claro. la provincia de Buenos Aires es la que tiene. Y lo que estamos haciendo es transferencia de competencias a los otros médicos, que son los médicos internistas, incluso a los enfermeros de terapia, a los enfermeros de la internación, para incrementar. En esa misma línea que vos comentás, por ejemplo, hay hospitales que reconvirtieron sus auditorios en el Bocalandro, el Balestrini. Ampliando la capacidad, claro. Grandes, Claro. Y en el mismo hospital, y ahí vos podés economizar el recurso humano porque tenés todo en el mismo hospital. Claro. Cuando ya disponés en otro lugar, implica mover los equipos de trabajo, que hoy es un recurso crítico. No, obviamente. Juanse, te agradecemos mucho la comunicación. Ojalá que esto se empiece a revertir, que empiecen a bajar, esta curva empiece a bajar y te deseamos mucha energía y mucha fuerza, ¿no? Desde acá para poder manejar con mucho temple esta situación. Sí, la verdad que es fundamental que empiecen a desacelerarse y posteriormente a bajar los casos. Sí. Hay que tomar mucha conciencia. Nosotros estamos difundiendo algún material audiovisual para todo lo que tiene que ver con la juventud. Lo que hemos notado es que la primera ola, el adulto mayor fue el que, era el de mayor riesgo y sintió ese riesgo y adoptaron conductas de hábitos y modificaron sus hábitos y se cuidaron mejor, a pesar de que ahora prácticamente el 85% de los mayores de 70 están vacunados y el 70% de mayores de 60 también, pero es una población que se cuidó mucho más. Claro. Los jóvenes la vivían como mirándola desde afuera, sí, porque exacto. principio, como es una enfermedad desconocida, se asumía que tenían menos riesgo, de que no la iban a pasar mal si se contagiaban. Hoy estamos viendo
que en las terapias intensivas hay pacientes jóvenes que se enferman, entonces hay que trabajar con los jóvenes en estas normas de cuidado. Las restricciones no son restricciones, son medidas de cuidado. Exacto. Para evitar que todos, digamos que una población que no se sentía en riesgo termine en una terapia intensiva. Muchísimas gracias, Juanse. Quédate en contacto con la producción, que estaría buenísimo que nos mandaras ese material que tenés de audiovisual para que lo podamos mostrar aquí en el programa. ¿Te parece? Por supuesto, ahora se lo hacemos llegar. Muchísimas gracias a ustedes por informar. Juan Sebastián Riera, director de hospitales de la provincia. Muchas gracias. Qué difícil, Irina. Qué difícil. Bueno, nada, tenemos que seguir cuidándonos y los más jóvenes tienen que tomar conciencia. Es muy importante esto que decía el médico, ¿no? Que la conciencia de los jóvenes que hasta ahora no se sentían afectados por este virus. Sí, está muy bueno el material que está distribuyendo el Ministerio de Salud. Después lo vamos a mostrar porque está buenísimo. Buenísimo, buenísimo.